No escuché, no sentí que estaban conectados, entonces salí un momento. Muy bien, un gusto poder compartir con ustedes estos días anteriores. Trabajamos sobre una parte de norma técnica. Ahora nos tocará revisar un poco sobre algunos de los aspectos que se han venido dando en los últimos tiempos. Si bien es cierto, vamos a trabajar también sobre marco conceptual. Inicialmente vamos a topar algunos aspectos muy generales de algunos cambios que se han venido dando en las normas y que tiene cierta implicación en la presentación de estados financieros. Entonces, vamos a tratar de cubrir dentro del tiempo asignado para el día de hoy estas alternativas que tenemos. Muy bien, empecemos a tener 3 diapositivas. La primera diapositiva es referente sobre los últimos cambios que se habían venido dando, y para ello pienso que va a ser muy interactivo. Si ustedes cualquier duda que tengan, automáticamente me la podrían realizar por medio del chat o de las preguntas que generalmente se realizan. Muy bien, los cambios de normatividad. Los cambios de normatividad que deben considerarse en las preparaciones de contables del ejercicio. Las normas NIF están en un gran cambio y a partir del 1 de enero del 2016 deberán ser adoptadas en el cierre, que debieron haber sido adoptadas como algunas consideraciones de los cambios que se han venido dando. Muchos de ellos no son tan materiales o de difícil adopción. En la mayoría de casos, los grandes cambios se presentan en los años 18 y 19 con la implementación de la norma 15, 16 y de la norma número 9. Tal vez empezar un poquito sobre cuál es la concepción del último estándar emitido, contratos de seguros. Si bien es cierto, tuvimos un estándar de contratos de seguros, la NIF número 4, era muy criticada porque no contenía un modelo unificado de la contabilidad para contratos de seguros y también no proporcionaba información transparente de los estados financieros. La NIF número 4 salió como una norma temporal. Los contratos de seguros combinan características tanto de un instrumento financiero y un contrato de servicio. Además, muchos contratos de seguro generan flujos de caja con variabilidad sustancial durante un largo periodo. Entonces, nosotros podemos tener el término seguros, pero el término seguros tiene 2 componentes importantes. Un componente que es justamente la parte financiera, que tiene relación justamente con el manejo del dinero, porque muchos de nosotros sabemos que cuando contratamos un seguro muchas veces se paga por adelantado. Entonces, el seguro va a tener un manejo financiero de las cuotas pagadas, y por otro lado, el servicio, que consiste justamente en asumir los riesgos que se generan en algún tipo de operación. Tratar de crear una cobertura, podríamos decir, de los riesgos. Entonces, tal como le mencionamos, combina la medición actual de los flujos de caja futuro con el reconocimiento de beneficios durante el periodo que se presten servicios bajo este contrato. Presenta los resultados del servicio de seguro, incluyendo presentación de ingresos de seguro por separado de los ingresos financieros de seguro o los gastos. Requiere que una entidad, para hacer una elección de política contable, deba reconocer todos los ingresos financieros de seguro o gastos en el resultado dado, con una opción de reconocer estos ingresos y gastos en el resultado integral. Identifica cómo los contratos de seguro son aquellos contratos que la entidad acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte, el asegurado, acordando compensar al tenedor si un evento futuro incierto, el evento asegurado, afecta de manera adversa al tomador. Separa derivados, específicamente componentes de inversión distintos y obligaciones de rendimientos distintos del contrato de seguro. Divide los contratos en grupos que podrán reconocer y medir.
Tenemos algunos principios dentro del NIF 17, que es reconocer el beneficio de un grupo de contratos de seguros durante un periodo si la entidad ofrece cobertura de seguros y cómo la entidad se libera del riesgo. Si un grupo de contratos es o se vuelve deficitario, la entidad reconocerá la pérdida en forma inmediata. Presenta por separado los ingresos de seguro, que excluye la recepción de cualquier componente de inversión, los gastos de servicio de seguro, que excluye cualquier pago del componente de inversión, y los ingresos o gastos propios del seguro. Y divulga la información para que los usuarios de estados financieros evalúen el efecto del contrato dentro del alcance de NIF 17 que tienen en una situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad. Esta norma entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. En resumen, esta norma lo que trata es de sincerar la presentación financiera por las dos actividades principales: el financiamiento y la segunda, el servicio de seguro, que serían los aspectos fundamentales dentro de esta normatividad. Por favor, si tenemos alguna pregunta. Por el momento no tenemos preguntas, doctor. Perfecto. Agradeceremos a la sala por hacer sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Perfecto. También existió una enmienda de pago basados en acciones que entró en vigencia también a partir del 1 de enero del 2018. Muchas personas pidieron aclaraciones sobre la contabilización de cierto tipo de transacciones con pagos basados en acciones debido a que la NIF 2 simplemente carecía de suficiente orientación. Y ahí nosotros podemos encontrar que existen tres características específicas: las transacciones con pagos basadas en acciones liquidadas en efectivo, que incluyen una condición de rendimiento, condiciones de carencia. Una segunda alternativa, las transacciones de pagos basadas en acciones con características de compensación de saldo, en su mayoría clasificadas como patrimonio. Y finalmente, las modificaciones de transacciones de pagos basadas en acciones liquidadas en efectivo a partir del registro patrimonial. Esto nace justamente porque en muchos países, generalmente no en nuestros países latinoamericanos, sino en países en los cuales existe un mercado de capital desarrollado, es muy común que parte de las empresas puedan ser transferidas a los empleados. ¿Por qué? Porque muchas veces un empleado se puede convertir en una competencia para una empresa. La diferencia es que en América Latina trabajamos mucho con empresas familiares y generalmente los dueños van a ser la familia en sí, y en muy pocas ocasiones permiten que personas ajenas al vínculo familiar ingresen a este tipo de sociedad. Entonces, el pago basado en acciones no es podríamos decir, una norma de aplicación general en América Latina, debido a que los capitales son demasiado cerrados. En cambio, cuando hay países de los cuales existe un capital abierto, hay muchas situaciones. Yo puedo ofrecerle a un trabajador y él puede decir, bueno, a mí me interesa que me des un rendimiento, o sea, no me interesa las acciones como tal, sino unas acciones preferentes que me permitan tener un rendimiento permanente. Otros pueden decir, no, a mí me interesa formar parte del patrimonio. Y otros pueden decir, bueno, a mí no me interesa, sino cuando se me venza, se vende y yo necesito el dinero en efectivo. Entonces, son algunas de las situaciones que se discutieron dentro de la enmienda de pagos basados en acciones que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Tenemos una segunda modificación, la modificación de la NIF 40 de propiedades de inversión. La modificación proporciona orientaciones adicionales sobre la transferencia hacia o desde inversiones inmobiliarias. Dicha transferencia solo es posible cuando hay un cambio en el uso de la propiedad y que solo ocurre si esta propiedad cumple o deja de cumplir con la definición de propiedades de inversión. Por lo tanto, un mero de cambio en la intención de la administración no es evidencia suficiente para el cambio de uso. Esto es muy interesante. Muchas empresas, por ejemplo, han tratado de evitar gastos de depreciación
para evitar pérdidas, haciendo una reclasificación dentro de propiedad, planta y equipo y pasarle a propiedades de inversión. Entonces, como es una propiedad de inversión en el que se puede trabajar a su valor razonable o se puede trabajar bajo el costo, yo tendría algunas alternativas en las cuales mantendría un valor sin necesidad de tener efectos de depreciación y demás. Entonces, esa norma trata de controlar justamente todas las injerencias que podrían ser para una fácil manipulación. Entonces, si la administración tiene la intención de cambiarla, no es una evidencia suficiente. Debe haber un cambio real de uso para que exista una reclasificación entre la norma 16 y la norma número 40. Esta modificación también entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Muy bien. Tenemos además algunas enmiendas que ya entraron en aplicación, pero muchas veces se las desconoce y eso se ha evidenciado en la revisión de muchas notas y muchos estados financieros auditados, que efectivamente todavía no se ha considerado las nuevas reformas que se ha pretendido implementar dentro de las NIF. Una de ellas es la enmienda a la NIC 7 de conciliación de pasivos por actividades de financiamiento. ¿Qué es lo que trató esta enmienda de la NIC número 17? Que el IASB modificó la NIC 17, el estado de flujos de efectivos, para requerir una conciliación de los saldos de apertura y de cierre de los pasivos que forman parte de las actividades de financiamiento, con exclusión de variaciones en el capital aportado. Bajo la nueva enmienda, es necesario revelar ciertos cambios en los pasivos por actividades de financiamiento, por ejemplo, cambios de flujo de efectivo de financiamiento, derivados de obtener o perder control de subsidiarias de negocios, efecto de variaciones en los tipos de cambio, de valor razonable y otros cambios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta norma ya entró en vigencia el 1 de enero del 2017, lo que quiere decir que el año pasado los estados financieros debían haber considerado esta modificación. Como todos sabemos, la NIF número 7 habla de flujo de efectivo y se siguen manteniendo los conceptos de actividades de operación, inversión y financiamiento. Pero pocas veces se ha evaluado el estado de flujo de efectivo. Muchas veces solo los contadores verifican que cuadre automáticamente el efectivo inicial, el efectivo final con las variaciones y asumimos que es un deber cumplido, pero no está analizándose la verdadera composición y lo que nos trata de transmitir el estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, si nosotros observamos que reiterativamente las actividades de operación son negativas, es un claro indicador que esta empresa tendrá problemas de liquidez porque operativamente no está generando los recursos suficientes para cubrir sus actividades. Y así podríamos nosotros evaluar cada una de las actividades, pero el IASB determinó que algo muy importante sería las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque dentro de las actividades de financiamiento pueden estar capitales, aportes, que verdaderamente muchas veces podrían representar no más allá de una generación de ocultación de endeudamiento. Te pongo un caso. Imaginémonos que nosotros tenemos una deuda de $100,000 en el banco. Pagamos esa deuda, pero se observa que se ha obtenido una nueva deuda. Entonces, prácticamente nosotros podemos evidenciar que no se cumplió la etapa, sino prácticamente se refinanció o se tapó un hueco con una deuda existente. Entonces, lo que busca aquí esta modificación es que revelemos, o sea, ¿de dónde sale? ¿Se pagó dividendos a los socios? ¿Y de dónde vino ese dinero? ¿De un préstamo bancario? Eso va a permitir sincerar muchas situaciones dentro de las actividades de financiamiento. Nosotros podemos ver, veamos si podemos aumentar un poco. Miren,
un pequeño ejemplo, ¿no? En el que nosotros tenemos el valor del año 1, los flujos de efectivos generados, las adquisiciones, arrendamientos nuevos en este caso, y cómo terminó en el año 2002. Entonces esto nos permite tener una nueva visión de dónde sale el 2002, cómo estuvo el año 2001 y cuáles fueron las variabilidades. Eso sería el aspecto de flujos de efectivo. Muy bien, continuamos. Existen modificaciones a las políticas contables bajo la norma anterior. Y esto es muy interesante porque todavía seguimos pensando que las notas a los estados financieros es un proceso de redacción y muchas veces es un proceso reiterativo. Antes, por ejemplo, podíamos hablar de los resúmenes que existían al definir una política. Y aquí está un ejemplo de, claro, de una política resumida, que es justamente lo que acaba de cambiar. Por ejemplo, decían, las existencias se evalúan al costo o al valor neto realizable al que sea menor y están presentados netos de la provisión por cuentas de deterioro de existencias. El costo se determina utilizando el método promedio ponderado. El costo de existencias por recibir usando el método del costo específico. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos costos estimados para terminar la producción y realizar su venta. Por las reducciones del valor en libros de la existencia o su valor neto realizable, se constituye una provisión de desvalorización de existencia con cargo a resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. Entonces, es un párrafo muy bien redactado, pero viene la pregunta, ¿todas las empresas podrían utilizar este párrafo? Y la respuesta, gran cantidad de empresas podrían utilizar este párrafo. Pero yo como inversionista, ¿me interesa un resumen de una norma? No. Porque al inversionista no le interesa la parte normativa, sino le interesa la concepción del negocio en sí. Y eso es lo que vamos a ver en un siguiente trabajo, que vamos a hablar sobre la nueva forma de revelación de notas. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que son incurridos. Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición de construcción o producción de un activo que necesariamente toma un tiempo considerable para estar listo para su venta o uso esperado, que es un activo calificado o activo apto, se capitaliza como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando se está llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y se está incurriendo en desembolsos y en costos de financiamiento y finaliza cuando sustancialmente se ha completado todas las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado. De igual manera, esto es un resumen que puede ser utilizado por cualquier empresa porque la norma anteriormente nos decía que las notas comprendían un resumen de las principales políticas de la empresa. Tenemos un tercer ejemplo. Inmuebles, maquinaria y equipos se registran al costo, excepto terrenos que se mide después de su reconocimiento inicial al valor revaluado, y están presentados netos de su depreciación acumulada. La depreciación anual se reconoce como gasto o como costo de otro activo y se determina siguiendo el método de línea recta en base a su vida útil, estimada de los activos, representada por tasas de depreciaciones equivalentes. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente y es probable que se obtendrán beneficios económicos futuros, se reconocen como inmueble, maquinaria y equipos, y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se reconocen como gastos del periodo que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado
de uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como ingreso o como gasto. Entonces, justamente nos seguimos manteniendo de que estos no son más que resúmenes generales. Veríamos las políticas, pero esto vamos a pasarle para revisarle en las siguientes diapositivas. Vamos a ir a entidades de consolidación y de inversión. Un segundo. Perdón. Muy bien. Entidades de consolidación y de inversión. Hace algún tiempo las entidades de inversión se encontraban exentas de la preparación de estados financieros consolidados. Sin embargo, ya que algunas empresas no tenían claro la aplicación de esta exención, se le solicitó al IASB emitir las aclaraciones relacionadas a esta enmienda. Estas aclaraciones se refieren a qué. ¿Qué pasa con las controladoras intermedias? Que es una filial que una entidad de inversión y por lo tanto no es necesario que consoliden. Entonces yo tengo una empresa que es dueña de la empresa B, es dueña de la empresa A y a su vez la empresa C es dueña de la empresa B. La empresa intermediaria B no es necesario que consolide con la empresa A porque la empresa C es la obligatoria a consolidar en forma global. Una subsidiaria, que es una entidad de inversión y ofrece sus servicios dentro de las actividades de inversión de la matriz, tampoco deben consolidarse, porque su intención no es mantener, sino es invertir. Tampoco se consolida una entidad inversora que mantiene una participación en un asociado o negocio conjunto, que es una entidad de inversión. Pueden mantener la medición de valor razonable aplicada por la asociada o el negocio conjunto a sus filiales, siempre y cuando todo se exige una revelación bajo NIP número 12. Estos cambios entraron en vigencia desde el año 2016. Los acuerdos conjuntos. ¿Cómo reconocer las adquisiciones de participaciones de las operaciones conjuntas que constituyen el negocio? Este párrafo fue poco claro hasta que se emitió esta enmienda, que clarifica que cuando se adquiere una participación en una operación conjunta que constituye el negocio, entonces es necesario aplicar todos los principios contables de combinaciones de negocios de acuerdo a las NIP 3 y otras normas relacionadas. Esto también entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. Otra modificación que sufrió efecto fue justamente los estados financieros separados de la NIP 27. Recordemos que antes eran estados financieros consolidados y separados. Después se separaron las normas y quedaron solo como estados financieros separados. La modificación permite que el método de participación para la medición de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados de los estados financieros separados del inversor. ¿Cuál es el contexto de esto? Que muchas veces yo puedo tener en un estado financiero, pongamos un caso, puedo ser que tenga una inversión en una intermedia al costo. Eso no hay ningún problema. No tiene la obligación de reportar con el valor patrimonial. ¿Por qué? Porque la consolidadora será la que tiene la obligación de reportar todos los valores. Entonces, yo puedo manejar en el estado financiero separado el costo de una inversión, pero se reflejará el valor razonable dentro del combinado o del consolidado en sí. Tenemos los ciclos de mejora del año 2012-2014, que son proyectos especiales que la finalidad es mejorar la aplicación de la NIP, su legibilidad y comprensibilidad. Por lo tanto, estos cambios no son tan significativos y en la mayoría de casos aclaran orientaciones
que corrigen el texto para ser más comprensibles. Tenemos algunos conceptos, como el ciclo que entraron en vigencia también a partir del 1 de enero del 2016. El cambio añade la orientación de reclasificaciones de mantenidos para la venta a mantenidos a distribuir o sentido contrario. Esto dentro de la NIP 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades discontinuadas. Aquí la pregunta fue, yo tengo un vehículo que estoy pensando venderlo, pero al final viene un accionista y me dice, no, no lo vendas. Más bien, a mí págame los resultados, mis dividendos con ese vehículo. Entonces viene la pregunta, ¿qué debería hacer? Estaba clasificado como mantenido para la venta. Entonces tal vez debo regresarle nuevamente a la NIC 16 y tratar de hacer la baja. ¿Qué es lo que te dice la norma en estos casos? Nuevamente mídelo. Pero la diferencia, cuando tú le mides como mantenido para la venta, estás descontándole los gastos que podrías tener para realizar la venta, como puede ser una comisión de agencia, una comisión de un patio de vehículos en caso de un vehículo. Pero si tienes justamente como mantenidos para distribuir, vuélvelo a medir con los costos que tendrías que realizar o desembolsar para poder entregarle a un accionista. Entonces, prácticamente es una remedición y un cambio de denominación. No es mantenido para la venta, sino mantenido para distribuir o a la inversa. De igual manera, se aclaran muchos conceptos sobre las revelaciones de la NIF 7, sobre los contratos de servicio y cómo la NIF 7 se aplica a estados financieros intermedios consolidados. Tenemos una situación muy interesante, sobre todo en nuestro país de Ecuador, que se vivió bastante complicada, ¿no? La modificación de la NIC 19 sobre la tasa. La modificación aclara que se debe utilizar bonos corporativos de alta calidad denominados en la misma moneda que de beneficios por pagar, con el fin de determinar la tasa de descuento para los beneficios de postempleo. En el caso de Ecuador, Panamá y El Salvador, se puede tomar como referencia la tasa del país emisor de la moneda dólar americano. Y vamos a brindar unos segundos para aclarar esta situación, para poder determinar el análisis. ¿De dónde nació estos problemas de la tasa? Muchos de estos problemas de la tasa nacieron de una situación que se originó justamente en Europa, cuando Grecia entró en default y entró en la crisis financiera griega. Entonces, ¿qué sucedía? En aquellos países, los beneficios de postempleo, de terminación, son administrados por empresas privadas. Entonces, las empresas privadas tienen una responsabilidad ante los terceros del manejo de su dinero. Entonces, tenía una realidad. Grecia, como estaba en un proceso de quiebra, de default, los intereses eran mucho más elevados de lo que estaban en Europa, porque el riesgo país era más elevado. Entonces, la pregunta venía, si yo estoy manejando un dinero ajeno, ¿qué se debe dar mayor prioridad? ¿A la seguridad o al rendimiento? Entonces, obviamente, dentro del seguro de beneficios de empleados, se tuvo la concepción de que debe darse más seguridad antes que beneficios. Entonces, si yo tengo un dinero encargado y sé que Grecia puede correr unos problemas económicos muy fuertes, prefiero invertir el dinero en Alemania. Entonces, al invertir en Alemania, no me iban a pagar un 10% que estaba en Grecia, sino me iban a pagar un 0.4%, pero cumplo un principio de resguardo de dicho dinero. Entonces, bajo esa conceptualización, hubo la modificación de la norma y es interesante que nos habla que debe ser considerada la moneda, no habla del país, ¿no? Habla de la moneda. ¿Por qué? Porque en este caso el euro podía estar en Alemania, podía estar en Grecia, pero obviamente quien te daba mayor seguridad para la inversión iba a ser Alemania directamente. Y ese fue el motivo por el cual se consideró esta modificación. Ahora, en Ecuador
hubo un gran problema por una falta de interpretación adecuada de la normatividad. Entonces, ¿qué decían? Si hay bonos corporativos de alta calidad, debemos considerar los bonos corporativos de alta calidad. Entonces, la Superintendencia de Compañía mencionó, sí, en Ecuador sí existen bonos corporativos de alta calidad. Claro, si nosotros preguntamos de una manera general, ¿existen bonos de alta calidad en Ecuador? Sí, pero dentro de la realidad ecuatoriana, no dentro del contexto global. Y si estamos analizando las normas internacionales, no podíamos considerar un bono corporativo de alta calidad ecuatoriana, sino debíamos comparar con lo que un inversionista tomaría una decisión. Entonces, si viene un inversionista español y quiere invertir y le dan en Ecuador el 10% de interés y le dan en Estados Unidos el 5% de interés, él va a elegir lo más seguro. ¿Por qué? Porque lo que se paga en Ecuador implica un riesgo. Entonces, bajo este análisis, cuando nosotros tenemos la tasa para el cálculo de beneficios de empleados, debemos de evaluar qué es lo que le da una mayor seguridad. Y lo que le da mayor seguridad sería los bonos corporativos de alta calidad en Estados Unidos, que no es de un solo lugar, en cada estado tienen sus bonos corporativos de alta calidad. Y la norma no nos hablaba de que sea un solo valor, sino tenemos que extrapolar y definir cuáles serían los bonos corporativos para la edad de cada una de las aplicaciones de los beneficios a los empleados. Entonces, en forma muy personal, las empresas que no aplicaron la tasa americana deberían tener una salvedad en el dictamen porque no están utilizando la norma tal como le está aplicando, sino una disposición local. Y esto es el contexto por el cual se debió haber aplicado la tasa americana. ¿Por qué se busca esto? Porque al ser más baja la tasa, la provisión aumenta. Y la concepción de la norma es precautelar la obligación de los trabajadores. La tasa más baja, la provisión aumenta, da más seguridad a los trabajadores. Ese es el contexto completo de la norma número 19. Si tienen algún comentario, por favor, abro en este instante el chat para que ustedes me lo puedan decir. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden escribirlo por chat, como también vía micrófono. En la parte izquierda superior se encuentra el icono, levantar la mano, hacen clic, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Bueno, no creo que tenemos nada. Vamos a continuar. Tenemos la pregunta de Fausto, doctor, se lo estoy enviando. Ya le envié la pregunta de Fausto Montoya. Nos encantaría que nos indiques desde qué país te encuentras, Fausto. Para una reunión regional, operaciones de toda Centroamérica, tenemos nuestra propia moneda. ¿Qué se denomina? ¿Qué se denominaría pesos centroamericanos? Bueno, recordemos que cuando tú tienes tu propia moneda, tienes tu propia política monetaria. Y la propia moneda es lo que tú vas a tener que cancelar a tus trabajadores. Entonces no tienes ningún problema. Aquí el problema se originó justamente cuando nosotros utilizamos monedas de otros países. Ecuador, Panamá y El Salvador no utilizan monedas propias, sino utilizan su moneda anclada al dólar americano. Entonces, nuestra concepción de bonos de alta calidad debería ser el dólar americano y no el valor de la tasa del dólar americano en cada uno de nuestros países por todo lo que les habíamos comentado inicialmente. Entonces, nosotros debemos de evaluar. Ahora, recordemos qué es lo que nos dice la norma. La norma nos habla que si no existe bonos de alta calidad, una alternativa sería establecer justamente los bonos del gobierno como un parámetro para poder definir este tipo de cálculos. Espero que haya quedado clara la respuesta, mi estimado Fausto. Continuamos, doctor Lexi. ¿Listo? También dentro del ciclo de mejoras 2012-2014 estaba la modificación en la información financiera,
la modificación que requiere ser explícita en lugar de plazo y referencias cruzadas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es reiterativa la información, y si hay información pública, lo que nosotros debemos es definir el vínculo, la ubicación, para que fácilmente sea encontrada, ubicada, y pueda ser interpretada directamente por la fuente. En otras palabras, no duplicar información existencia y trabajar mucho con referencias cruzadas. Otra modificación que nosotros tenemos son las enmiendas relativas a los activos de largo plazo de la NIC 16, NIC 38 y NIC 41. En el 2014, el IASB emitió cambios menores relacionados con la 16, 18 y 41. Estos cambios son de aplicación obligatoria a partir de enero del 2016 y se refieren a, primero, las plantas portadoras. Existió un gran problema en el aspecto de agricultura. ¿Por qué existió un problema en el aspecto de agricultura? Porque si bien es cierto, todo el mundo anda bastante feliz con el contexto del valor razonable, el valor razonable es demasiado incierto, porque pueden existir burbujas financieras y en las plantas portadoras pueden existir una sobrevaloración que efectivamente afecte a un balance. Vamos a poner los casos reales que generaron este cambio de normatividad. No sabemos por qué, pero existían plantaciones de uva negra y uva blanca para justamente generar vinos tintos y vinos blancos en muchos países africanos, asiáticos y demás. Pero no sabemos qué aconteció. La gente dejó de consumir el vino blanco. Se dedicó a consumir el vino tinto. Motivos pueden ser porque decían que era más saludable, que ayudaba al corazón. Bueno, dicen que ahuyenta las penas y demás, pero no sabemos la razón específica que definió que ya no se produzca tanto vino blanco. ¿Qué aconteció? Muchas plantaciones de vino blanco, de uva blanca, tenían que erradicar la cepa blanca y cultivar cepa negra. Entonces, ahí venía, yo podía tener una pérdida gigantesca porque yo traía de valor presente de lo que esperaba que mi planta me produzca y después me tocó decir a los accionistas, nos equivocamos, o sea, pensamos que esta planta nos iba a durar 5 años y no nos duró más que este año y eso se afectó y los inversionistas dijeron, pero está mal porque no me puedes crear faltas de expectativas de lo que va a pasar. Y eso no solo pasó en las uvas, existió algunas tendencias, por ejemplo, dentro de las flores. ¿Qué pasó dentro de las flores? Se trató de generar nuevas variedades en las que predominaban nuevos colores, genéticamente, no pintados, ¿no? Por ejemplo, tener rosas azules, porque pensaron que ya era el momento de que haya un cambio de la famosa rosa roja. Y justamente se sacó en la producción ya las primeras rosas azules. Tal vez fue en un inicio algo muy llamativo, pero nunca pudo competir con la rosa roja. Todo lo que yo esperaba tener en el futuro de producción de estas plantas y demás, ¿en qué quedó? En nada. Entonces dijeron, no nos puede seguir con tanta incertidumbre haciendo registrar con valores razonables futuros las plantaciones de acuerdo a la norma 41. Entonces vamos a tener que clasificar las plantas que yo utilizo para obtener un fruto y las plantas que lo utilizo porque son en sí mi beneficio futuro, como pueden ser las madereras. Entonces dijo, todas las plantas que lo que me interesa es lo que portan, por eso se les llaman portadoras o plantas productoras, los dos nombres se utilizan porque no hay una traducción tan exacta, la traducción serían como plantas en gravidez, no no tendría una traducción exacta, pero se utiliza como plantas portadoras o plantas productoras. ¿Qué es lo que buscan? Decir, no, las plantas que lo que me interesa es el producto, ya no le tengas bajo la norma 41, sino vuélvele a plantear bajo la norma 16, como si fuera cualquier maquinaria.
Le capitalizas hasta que empiece su producción y después le deprecias. De esa manera se trató de erradicar el riesgo que tenemos dentro de la NIC número 41. Esto también entró en vigencia desde el 1 de enero del 2016. ¿Alguna pregunta, por favor? No tenemos preguntas, doctor. Vamos a seguir. Bueno, esta clase es bastante teórica, ¿no? Entonces esperemos que no sea tan pesada en sí. Tenemos la depreciación y la amortización de los métodos, ¿no? Había una situación y hubo una discusión un poco fuerte en la que se evaluaba si tal vez la depreciación podría basarse en el ingreso. Y la verdad, cuando se discutió esta norma, yo participé dentro de los paneles y para mi lógica sí podía ser, porque yo ¿qué es lo que decía? Existen ciertos momentos, por ejemplo, cuando hay una novedad. Por ejemplo, yo tengo en Ecuador, en Quito, tengo una novedad que existió hace más de 8 o 9 años atrás, que era el famoso teleférico. Entonces, se coge en la ciudad un teleférico y ese teleférico sube como 1000 metros de altura hasta la montaña más alta de la ciudad, en el que se puede ver toda la ciudad. ¿Qué pasaba? Al inicio, toda la gente quería conocer el teleférico, hacían colas gigantescas, tenías que esperar 2 o 3 horas para poder ingresarlo, había centros comerciales, había mucha actividad. Pero después se terminó la moda. Todas las personas ya fueron una vez, pero no querían repetirse nuevamente y empezó a decaer totalmente la actividad. Entonces mi concepto es sí, debería haberse depreciado cuando teníamos más personas, cuando tenía más ingresos, y ahora que hay menos personas debería ser menos depreciación. Y eso pasa, por ejemplo, también en Guayaquil. Ahí está una de las ruedas moscovitas más grandes se supone que es una de las más grandes de América del Sur, que le llaman La Perla. ¿Qué buscan? Es una novedad subirse a la perla, darse la vuelta gigantesca y descender posteriormente. Pero de igual manera, conforme pasa el tiempo, menos gente va. Entonces, esto era mi contexto por el cual yo estaba alineado. Pero en la reunión de discusión me dijeron algo muy válido. Muchas veces para analizar las normas no podemos visualizar el contexto, no podemos visualizar el contexto local, sino debemos visualizar el contexto global. ¿Y qué pasaba si en algún país el ingreso subía no por efectos de la operación, sino por efectos de devaluación o efectos de inflación? Aparentemente iba a aparecer más ingresos, pero en realidad no es que hubo más ingresos, sino que fue una afectación de la moneda. Entonces fue muy contundente la respuesta, que no podíamos considerar en base del ingreso porque el ingreso está supeditado por otros tipos de factores que no necesariamente son los operativos. Y por eso actualmente se niega el concepto de basados en el ingreso con una salvedad. Y la salvedad es justamente en las normas de intangibilidades, ¿no? Déjeme regresar. Las normas de intangibilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunos tipos de intangibles te dicen, yo te doy un permiso para que explotes 10.000 toneladas de materia pétrea. ¿Cómo me llevan el control de la concesión? Por medio de la facturación. Conforme yo demuestro la facturación, voy reconociendo el consumo o el de las unidades de producción dentro de la amortización de dicho intangible. Entonces, en ese momento se va contabilizando en base a en dicho uso. Entonces, ahí sí sería la única manera que guarda un poco de concordancia, porque el momento que se factura se genera un ingreso y en ese momento también se va cumpliendo un parámetro del uso del activo, de la amortización del uso por factores, que permitiría una medición adecuada. Pero es un caso muy específico en sí. Adicionalmente, tenemos una norma que tal vez no es tan aplicable en muchos lugares, porque es una norma que rompe un poco los conceptos generales de aplicación. ¿Cuáles son los conceptos generales de aplicación? Que los gastos
nunca pueden capitalizarse. Por eso ustedes pueden observar que si tenían gastos de organización u otro tipo de gastos en lo activo, gastos prepagados, la norma te obliga a que se sincere y se mande resultados. Pero ¿qué sucedió? Esta norma no es nueva, ¿no? Esta norma estaba trabajándose y se discontinuó en el año 2011. ¿Por qué se discontinuó? Porque justamente decían nosotros no podemos reconocer los gastos como activos. Pero dentro del proceso de convergencia a estándares globales, se llegó a algunos acuerdos con los US GAAP americanos y con las empresas cotizantes americanas porque decía, oye, si me obliga a mandar al gasto todo, verdaderamente podría entrar en quiebra y verdaderamente nosotros no podríamos cubrir esta situación. Entonces se le permitió una norma que solamente se aplica en la adopción por primera vez, en las que te permiten clasificar los activos de cuentas diferidas, que es algo muy interesante porque forma parte del cuarto grupo dentro de activos. Nosotros tenemos el activo corriente, el activo no corriente, como grupos principales, pero también tenemos un grupo adicional que son activos no corrientes mantenidos para la venta, que sería el tercer grupo, y finalmente el último grupo que sería cuentas diferidas, cuentas de activos de actividades reguladas, que justamente sería un cuarto grupo que no es ni corriente ni no corriente, pero se creó específicamente con esta finalidad. ¿Por qué es tan fuerte esto? Imaginémonos lo siguiente. La primera vez que llevaron internet a cada una de nuestras ciudades, no es que habían 100 personas interesadas en el internet, tal vez hubo 1 o 2 personas que hicieron las primeras contrataciones, pero a las empresas les tocó tender cables, tender conductos, realizar la última milla, hacer todas las gestiones para poder brindar ese servicio. Y obviamente todo ese desembolso no se cubría con los pagos mensuales que hacían estas 2 personas. ¿Qué esperaban? Que en el futuro una mayor demanda permita cubrir todos los gastos asociados. Y eso es lo que en parte se quiere capitalizar dentro de la norma 14, solamente dentro de la adopción por primera vez, para evitar mandar al gasto y de esta manera poder mantener a muchas empresas que tienen estas actividades con activos que poco a poco sean regularizados. Finalmente, creo que ya las 3 normas, seguramente ustedes ya lo vieron de una manera amplia. Yo tuve el gusto de compartir con ustedes la norma número 16, pero de igual manera la evaluación de la norma de contratos de clientes, que son las 3 normas más grandes que tienen los cambios más fuertes dentro de este año 2018 y 2019. En la norma de contrato debemos reconocer que no es solamente el reconocimiento del ingreso, sino los costos asociados a dicho reconocimiento. Si yo, por ejemplo, recibo una comisión por un servicio que va a ser prestado durante 12 meses, no puedo reconocer el ingreso ahora, sino deberá ser amortizado durante los 12 meses. Pero hay una situación, si yo a su vez pago una comisión a un vendedor mío en base a esta operación, el gasto de pago de las comisiones al vendedor tampoco es gasto, sino se convierte en un activo por obligación de cumplimiento que será reconocido como gasto en la misma proporción que se reconoce el ingreso. Entonces, hay muchos cambios que se podrían dar en la norma número 15 que hay que evaluarlo. Es una norma también bastante completa. Y la parte de instrumentación financiera, que nos hablan de los nuevos conceptos de clasificación. Y los nuevos conceptos de clasificación están anclados sobre todo a los modelos de negocio. ¿Qué es esto de los modelos de negocio? Pongamos un caso real. Hay empresas que se dedican a la venta de vehículos. Y como se dedican a la venta de vehículos, muchas veces financian y hacen un documento, una tabla de amortización de las ventas a los clientes. Aparentemente, nosotros de esas ventas a los clientes le podemos considerar como un activo financiero mantenido a su vencimiento. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Las empresas no tenían tanta espalda financiera para poder soportar un crédito durante tanto tiempo a sus compradores. ¿Qué hacían? Titularizaban la cartera y la vendían a instituciones financieras. ¿Y a qué valor le vendían? Le vendían el valor razonable con un descuento. Entonces, ¿qué quiere decir? A pesar de que nosotros tengamos un documento, que es una tabla de amortización,
que reconozcamos como parte de la norma nueva, en realidad no debía ser reconocido como un activo mantenido a su vencimiento, sino como un activo medido a su valor razonable. ¿Por qué? Porque lo que se debe evaluar actualmente es el negocio y más no la forma de la operación. Entonces, aquí tenemos los casos en los que ahora se transformó todo ese contexto en dos opciones. En la opción de activos financieros medidos a su costo amortizado y activos financieros medidos a su valor razonable. Y en estos últimos también la opción de una operación mixta en la cual tenemos un componente que será reconocido en otros resultados integrales y un componente que será reconocido en resultados del periodo. Esto es una parte de lo que viene en la modificación de la NIF 9 y la segunda parte es el modelo de las pérdidas esperadas, que justamente cambia el contexto de la pérdida incurrida. Nosotros antes reconocíamos la pérdida incurrida cuando había una evidencia. Yo le di un crédito a una persona a un mes. Si luego del mes no me paga, recién empezaba a reconocer el deterioro de la cartera. Pero la nueva norma me dice, no es necesario que tú esperes el mes, porque desde el momento que tú das un crédito tienes un riesgo. Y como tú tienes un riesgo desde el primer momento, debes contabilizar el riesgo desde el primer momento. Y ese es el contexto de la pérdida esperada, que es justamente el segundo gran elemento que cambió dentro de la norma número 9. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, mis estimados amigos? Por el momento no tenemos preguntas, doctor. Agradeceremos a la sala, por favor, puedan realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro segundo, ¿no? Aquí tenemos algo muy interesante también que vamos a compartir. Un ratito. Muy bien. Las nuevas estructuras de presentación a los estados financieros. Nosotros justamente hace un momento veíamos cómo estaban las notas en forma histórica, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito más. Existió un nuevo proyecto que se llama Iniciativa de Divulgación. Nació en el año 2013 cuando en el foro de divulgación financiera los stakeholders, los accionistas, los inversionistas decían, no nos satisface la forma en que se está presentando la revelación de las notas contables. No me están considerando la divulgación real. O sea, la información es que ustedes no me dan, no me sirve para poder tomar una decisión. Y justamente esto nació con la modificación de varios aspectos. Tenemos justamente los 3 proyectos terminados. Estamos hablando de la modificación a la NIC 1, que vamos a ver a continuación, la modificación a la NIC 7, que justamente es lo que vimos en las exposiciones anteriores, y también el concepto de materialidad. Pero existen proyectos que están ya en implementación, en procesos de implementación, que son las propuestas de enmienda a la NIC 8, los proyectos de investigación de los principios de divulgación y niveles de revisión que también están actualmente en un proceso avanzado de estudio de los drafts. ¿Qué nos habla las enmiendas propuestas a la NIC 8? Una distinción entre el cambio de una política contable y un cambio de una estimación contable.
Muchas veces es muy fino el hilo entre definir un cambio de política y un cambio de estimación contable. Y sobre todo se empezaba a meditar mucho sobre cuál sería, qué es lo que debería primar, cuándo debo hacer retrospectivo, cuándo debería ser prospectivo. El IASB está estudiando las modificaciones de la NIC 8 sobre cambio de estimaciones para aclarar las definiciones de un cambio de política contable y un cambio de estimaciones contables. Bueno, justamente está en debate y el 27 de julio se retroalimentó un borrador para definir los cambios consistentes en la NIC número 8. Dentro de los procesos de divulgación tenemos proyectos de investigaciones que están el principio de divulgación y los niveles de revisión de revelación. El principio de divulgación. El objetivo de este proyecto es investigar, identificar y desarrollar un conjunto de principios para la divulgación de las NIF que puedan formar parte de un proyecto a nivel de normas. La atención se centra en la revisión de los requisitos generales establecidos en la presentación de estados financieros que están en la NIC 1 y teniendo en cuenta la forma en que se podría revisar. Justamente el IASB analiza en junio de 2018 publicar un documento sobre las divulgaciones que deberían contar. ¿Qué es lo que debemos nosotros revelar en los estados financieros? Los niveles de revisión en las revelaciones. El objetivo de este proyecto es revisar las revelaciones en las normas existentes para identificar mejoras específicas y para desarrollar una guía de redacción. Este proyecto será informado en principios que se desarrollan bajo el proyecto de divulgación. El IASB está discutiendo las próximas reuniones y plantea incluir un ejemplo como un apéndice del documento para demostrar la aplicación de los principios que están desarrollando. Tenemos los proyectos de divulgación ya terminados de la NIC 7 de materialidad y de la NIC 1. De la 7 nosotros ya vimos justamente un poco. Aquí está un ejemplo un poco más grande de cómo son las modificaciones que ha surgido las actividades de financiamiento dentro del año. La aplicación de la materialidad es un tema muy complicado. Los auditores todavía no tienen un concepto claro de materialidad porque muchas veces es juicio profesional. Pero, de acuerdo al marco conceptual, la información es material si su omisión o inexactitud podría influir en las decisiones que hacen los usuarios sobre base de información financiera. En otras palabras, la importancia relativa es un aspecto específico de cada entidad en relevancia de la naturaleza o en la magnitud, o en ambos elementos que se refiere a la información del contexto financiero. Por consiguiente, el contexto de materialidad actúa como un filtro a través del cual la administración revisa la información. Este filtro se asegura de que los estados financieros incluyan toda la información material que puede influir en la toma de decisiones de los usuarios. Este filtro también permite presentar información de manera clara y eficaz para excluir información que no es material. Entonces, imaginémonos una nota de los estados financieros que cogemos y son 200 hojas. ¿Pero qué son 200 hojas? La copia de la norma, la copia del alcance, la copia del objetivo, que son muchas veces cambiados de nombres y mantenidos de año en año. Eso es importante para un inversionista. ¿Eso le da una información para una toma de decisiones? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al inversionista? Tener información que verdaderamente le permite una toma de decisiones razonable. Y por eso se empieza a generar los criterios de materialidad que están unidos a la NIC 1 que vamos a ver en un momento. Si la información es material, es una cuestión de criterio basado en una serie de factores y circunstancias específicas de la entidad. Algunas partes interesadas han sugerido que existe una falta de orientación para ayudar a la gerencia a entender el concepto de materialidad y cómo aplicarla al preparar los estados financieros, en particular las notas a los estados financieros. Sí, la materialidad es un tema muy complicado. Yo siempre pongo algunos casos, ¿no?
A veces nosotros decimos que es un activo fijo, es aquel que su uso, tengo yo control, tengo beneficios futuros asociados a su uso y nace de un suceso pasado. Entonces yo puedo decir, un foco que existe en mi sala de capacitación es activo fijo. La respuesta podría decirse sí. ¿Por qué? Porque nace de un suceso pasado, porque tengo el control y me da un beneficio futuro. Entonces yo debería contabilizar todos los focos. La respuesta es, evaluemos el costo-esfuerzo desproporcionado. Verdaderamente, lo que yo voy a gastar en llevar el control de los focos me servirá para una información adecuada de toma de decisiones, y ahí viene el análisis del costo-esfuerzo desproporcionado, que está muy anclado a los criterios de materialidad. Algunos ejemplos que suelen citarse como una mala aplicación de materialidad, es decir, donde las decisiones de no haber sido utilizadas apropiadamente, incluyen el uso de requisitos de revelación de información como una lista de verificación, o sea, simplemente la revelación la hacemos con un checklist. Describir las políticas contables de los estados financieros utilizando palabras directamente de las NIF o copiar notas de los estados financieros ilustrativos sin hacer la necesidad de información específica de revelaciones respectivas. En NIF para pymes tenemos un manual ilustrativo de revelaciones y muchas veces piensan que eso es copiar y actualizar. No. Lo que debemos hacer es adaptar con información específica de cada entidad. Porque la materialidad es bastante difícil de aplicar. Este proyecto de declaración de práctica está diseñada para utilizar una herramienta que ayuda a la gerencia sobre el juicio de qué información es material y cómo aplicarla. Y aquí existió algo interesante. Cuando nosotros hablamos de las normas, estamos hablando generalmente de las NIF, interpretaciones de las NIF e interpretaciones de las NIF. Pero a partir de este año existe un nuevo componente que son las declaraciones prácticas no obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que va a haber NIF, interpretaciones de NIF, interpretaciones de las NIF y declaraciones prácticas no obligatorias. ¿Por qué? Porque muchas veces estas declaraciones prácticas podrían entrar en conflictos con marcos jurisdiccionales y por ende el IASB mejor decidió crear un conjunto de una recomendación de aplicación, más no una obligatoriedad. El proyecto de declaración de práctica discute características de la materialidad que incluye sobre la omnipresencia del concepto NIF, la importancia de la gestión del uso de juicio, quiénes son los principales usuarios de los estados financieros y qué decisiones toman basados en los estados financieros, la necesidad de una evaluación cuantitativa y cualitativa al aplicar el concepto y la necesidad de evaluar si la información es material tanto en forma individual como colectiva. La presentación y divulgación de la información de los estados financieros, en particular, ¿qué es lo que debe cubrir la guía? El objetivo de los estados financieros, cómo se relacionan con la materialidad de las decisiones, cómo tratar un informe, una información material, cómo agregar o desagregar información, cómo hacer juicios sobre la importancia en el contexto de presentación de estados financieros, notas a los estados financieros e informes provisionales. Modificaciones de la norma número 1. Aquí es algo muy interesante, ¿no? Esto ya habíamos comentado que en 2014 el IASB publicó la iniciativa de divulgaciones y una de las partes fundamentales fue abordar a la NIC número 1. ¿Y qué decían? Quitarle esto, porque lo que vimos hace un momento en las notas no era más que un resumen de políticas, pero el resumen de políticas era muy general, entonces por eso se quitó la palabra resumen y ahora son notas que incluyen las políticas contables significativas. Miren que es ya no un resumen, sino la desagregación completa de las políticas contables significativas, no de todos porque no terminaríamos nunca, pero sí de las políticas principales. Y aquí nos habla del tema anterior de la materialidad. ¿Qué es lo que nos decía? Al aplicar esta y otras NIF, una entidad decidirá, teniendo en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes, la forma en la que agrega información a los estados financieros, los cuales incluyen notas,
Una entidad no deducirá la comprensibilidad de los estados financieros ocultando información significativa con información sin importancia relativa o agrupando partidas importantes que tienen diferentes naturalezas o funciones. Algunas NIF especifican que la información que se requiere al incluir los estados financieros, los cuales incluyen las notas. No es necesario que una entidad revele información específica requerida por una NIF si la información procedente de esa revelación carece de importancia relativa. En este caso, incluso si la NIF contiene listas de requerimientos específicos o describe como requerimientos mínimos, una entidad decidirá también revelar o no la información adicional, como el cumplimiento con los respectos específicos a las NIF, resulta insuficiente para permitir a los usuarios de los estados financieros. Y nuevamente vemos las modificaciones que sufrió la norma. Ya no nos da como mínimo, sino nos dice el estado de situación financiera debe contener partidas adicionales, incluyendo desagregación por partidas enumeradas en el párrafo 54. Entonces, aquí empezamos a encontrar todas las modificaciones. Miren, una modificación muy larga. La sección de otro resultado integral presentará partidas para los importes. Y aquí están los nuevos, claro, partidas de otros resultados, excluyendo en el párrafo B que se clasifica por su naturaleza y se agrupa en aquellas cuentas de acuerdo a las NIF, y la participación de otros resultados integrales de asociadas y negocios conjuntos, contabilizando el método de participación separada a la participación en partidas NIF. Entonces, nos elimina todo un concepto de la clasificación, ¿no? Y nos permite aclarar cómo debería ser la presentación en otros resultados integrales. Las notas también, miren cómo se elimina todo este texto y empieza con los ejemplos de ordenación y agrupación son dar importancia a las áreas de la actividad de la entidad, agrupar información sobre partidas medidas en forma similar y seguir el orden de las partidas de los estados, resultados, periodos y otros estados integrales, tal como una declaración de cumplimiento y políticas contables. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ya no vamos a empezar la revelación de las notas con la número 1 que puede ser efectivo, sino debemos empezar la revelación de las notas con la que tenga más importancia. Si la mayor importancia es ventas, ventas, si es créditos, créditos, si es pasivos, pasivos. Esto es lo que nos empieza a diseñar las nuevas normas. Y a pesar de que esto fue publicado en diciembre del 2014, entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2016, pero lastimosamente pocas entidades han hecho los cambios respectivos para la modificación de sus notas. Un aspecto muy importante es la evaluación cuantitativa y cualitativa. Si la información es significativa, depende del tamaño, su naturaleza y las circunstancias concretas para poder evaluarlo. La información cualitativa, tal como el valor o el importe en libros, cuantitativa, tal como el valor o el importe en libros, es un elemento, pero no es el último factor para considerar al evaluar si es un elemento significativo. Por consiguiente, no sería apropiado para una entidad que aplica las NIF confiar solamente en guías netamente numéricas. La información cualitativa, sin embargo, mientras los umbrales cuantitativos no son por sí mismos determinantes, puede ser una herramienta útil aplicar el concepto de materialidad o importancia relativa a un umbral cuantitativo. Puede proporcionar las bases para la evaluación preliminar de lo que es probable o no significativamente, pero si queda por debajo del porcentaje, nosotros podríamos evaluar la importancia relativa que debe considerar la naturaleza del elemento y las circunstancias de la entidad. Entonces, si mi entidad es constructora, aunque no me parezca lo más importante, tal vez lo que yo debo considerar es el ingreso y cómo se hace el reconocimiento del ingreso. Un ejemplo de revelación inadecuada, potencialmente no significativa, sería cuando la entidad simplemente cita los requerimientos de las NIF sin adaptarle a su política contable. Y aquí teníamos los problemas de las notas. Los estados financieros están diseñados para proporcionar a los inversionistas de información que será útil para la toma de decisiones. Nuestro trabajo ha identificado 3 inquietudes acerca de la información de los estados financieros. No hay suficiente información pertinente, demasiada información irrelevante y la información es comunicada de manera ineficaz.
La comunicación ineficaz puede conducir a los inversionistas a tomar malas decisiones. También hace que los estados financieros sean menos comprensibles. Pueden aumentar la incertidumbre en torno a los inversionistas. Por el contrario, la comunicación efectiva de información en los estados financieros puede contribuir a las mejores decisiones de inversión y un menor costo de capital para las empresas. Describiremos una compañía que camina hacia mejorar la manera en que comunica la información de sus estados financieros. Las empresas incluidas en este informe nos dicen que sus interesados directos, internos y externos valoran los cambios introducidos porque leen sus estados financieros y se han vuelto más fácil de entender y de leer. Porque la información es relevante, priorizada, adecuada, lo presentan en forma clara y sencilla. En algunos casos, esto ha provocado la aparición de empresas como información adicional que es muy útil para los inversionistas y en otros casos la supresión de información que es irrelevante en el proceso. La información de los estados financieros varía en base a cada jurisdicción. Las decisiones de prioridad es una comunicación eficaz que puede reflejar opiniones de reguladores y auditores. Si estos actores ven el estado financiero como herramientas de comunicación en vez de simples documentos de conformidad, es más probable que las compañías traten de hacer mejoras en sus estados financieros. Usando ejemplos de la vida real, este informe ilustra cómo mejorar la comunicación de informes en sus estados financieros. Entrevistando a los directivos de las empresas, pudimos identificar los procesos para permitirles cambiar la manera en que se comunica la información en sus estados financieros con arreglo a las NIF. También hablaron acerca de las maneras en las que el proceso había beneficiado a sus organizaciones y explicaron sus éxitos y algunas lecciones que se habían aprendido. También hemos discutido de las partes externas como accionistas, auditores y hemos recibido comentarios después de las compañías que publicaron los primeros estados financieros rediseñados. ¿Cuáles son los principios de los nuevos estados financieros? Primero, específicos de la entidad, adaptados de la información a una empresa en sus propias circunstancias. Segundo, simples y directos, mediante descripciones sencillas y estructuras de frases sin omitir información útil. Mejor organizado, clasificación de los componentes de la información para ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender su importancia. Mejor vinculada, la vinculación de información para ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender las relaciones entre componentes de la información. Un mejor formato, seleccione un formato adecuado para el tipo de información que las empresas proporcionan. Libres de duplicidad, se evita la duplicación innecesaria que oscurece la comunicación. Comparabilidad mejorada, divulga la información de una forma que mejora la comparabilidad entre las empresas y el periodo. Doctor Alexi, perdimos su audio, doctor. Confírmeme, por favor, por chat, si me escuchan a mí. Perdimos el audio del doctor Alexi. Doctor Alexi.
Un momento, por favor. Vamos a... El doctor se está conectando nuevamente. Perdimos el audio del doctor. Se está conectando nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que están aquí en plataforma. El día viernes de 6 a 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador, Colombia, estaremos culminando este diplomado virtual de actualización y nuevas normas internacionales 2018. Lunes 8 de octubre estaremos iniciando también con el curso de matemáticas financieras aplicadas a la NIF. Estaremos en plataforma con el doctor Luis Aleman Solsol, gran conferencista. Los que escucharon las sesiones del doctor Luis Aleman también quedaron fascinados. Sin lugar a dudas, hemos tenido muy buenos expositores en este evento. En el mes de octubre tenemos al doctor Luis Aleman en plataforma. En el mes de noviembre también tenemos un curso ya de 24 horas acerca de actualización. Aquí lo tengo, voy a leerlo un momento. Un momento. No, Mónica, la sesión de mañana se ha trasladado para el día viernes. El viernes de 6 a 9 de la noche estamos culminando. El día de mañana no tenemos sesión. Bien, el doctor está ingresando nuevamente. Paciencia, por favor, le esperamos. Este 8 de octubre estamos iniciando con el curso de matemáticas financieras. Luego de ese curso tendremos otro curso de 24 horas, actualización de normas internacionales de información financiera aplicables al tratamiento de los ingresos, obligaciones y valor razonable. Tenemos un gran temario, un temario distinto al que han recibido en este mes. Se los vamos a enviar también, ya tenemos agendado esto. Este curso se va a realizar los lunes y martes de noviembre 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27. El costo para el público general será de $97. Mi recomendación para las personas que están en plataforma es adquiere la membresía del Instituto de NIF. Sin lugar a dudas, con tu membresía vas a ahorrarte gran cantidad de dinero y también vas a acceder de inmediato no solamente a los cursos mensuales, sino también a nuestra área de miembros disponible con más de 100 cursos. Y ya tenemos de vuelta al doctor Alexi Estrella, a quien le voy a ceder el micrófono también en la presentación. Doctor Alexi. Sí, por favor, ¿me pueden escuchar? Ahora sí, doctor, ya le escuchamos. También estamos viendo su pantalla. Perfecto. Muy bien, entonces habíamos conversado de qué es lo que se necesita para una comunicación más eficaz, un mejor formato, libre de duplicidad y una comparatividad mejorada. Entonces aquí vamos a observar un caso de cómo presenta una empresa bajo esta nueva política de revelación de notas. Por ejemplo, dice, Fonterra Cooperative Group opera en la industria internacional de productos lácteos con ventas en más de 100 países. Fonterra coopera con una empresa constituida y domiciliada en Nueva Zelanda.
La compañía es propiedad de más de 10.000 accionistas que son agricultores. Además, los inversores externos, instituciones e individuales pueden obtener resultados basados en el rendimiento financiero de Frontera invirtiendo en el Fondo de Accionistas Frontera, un esquema de inversión administrado y controlado por la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda y de Australia, de la Bolsa de Mercados de Valores australiano. La compañía publicó sus primeros estados financieros rediseñados cuando concluía el año del 2015. Frontera decidió revisar la claridad de los estados financieros en respuesta a la labor de mejorar la comunicación dirigida a organizaciones internacionales y nacionales, incluyendo los encargados de establecer normas, las empresas de contabilidad, reguladores y los cambios realizados en otras compañías internacionales de Nueva Zelanda. Frontera inició el proceso de mejora de la comunicación de información de sus estados financieros a principios del año 2015, con el apoyo de la alta gerencia. La compañía creó un equipo de revisión interna compuesta de funcionarios con vínculos con la contabilidad y los equipos de relaciones con inversores. El equipo celebró un taller con los auditores de la empresa identificando las necesidades de información de los diferentes interesados, comunicando la información en forma que garantice que los interesados pudieran comprender fácilmente el negocio de Frontera. Consideramos que nuestros estados financieros rediseñados como una herramienta de comunicación más que el resultado de un mero ejercicio de cumplimiento y debe ser tratado como un documento vivo. Está sujeto a un continuo proceso de revisión. Nos referimos a este proceso como refrescar las finanzas. La reestructuración de las notas. Para mejorar la forma en que la empresa comunicó la información de sus estados financieros, el equipo determina qué temas fueron claves de importantes y relevantes para los interesados. Con estos temas, el equipo reordenó divulgaciones y notas relacionadas, agrupándolas en las siguientes secciones: rendimiento, deuda y patrimonio, capital de trabajo, activos no corrientes de inversiones, gestión de riesgo y otros. Y miren cómo es lo que se genera. Antes, la nota de los estados financieros al 2013, ¿qué decía? Nota número 1, costo, nota número 2, utilidad neta de costos financieros de impuestos, pérdidas netas de moneda extranjera, costos financieros, crédito fiscal. Y así nosotros seguíamos enumerando las notas de los estados financieros, que muchas veces era en forma secuencial. ¿Qué es lo que busca la reestructuración? Específico de la entidad, mejor organizado y mejor vinculado. Y las nuevas notas ya no son tan índices, sino te agrupan rendimientos financieros, rendimientos, y en los rendimientos tenemos presentación de segmentos, costos de productos vendidos, ganancias por acción y beneficios financieros antes de impuestos. Después en deuda y patrimonio, instrumentos, dividendos pagados, préstamos, costos financieros. Después en capital del trabajo, créditos comerciales, inventarios, proveedores, otras cuentas por pagar. En activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, ganadería, activos intangibles. En inversiones, activos mantenidos para la venta, patrimonio que representan inversiones. Gestión de riesgos financieros y otros, que está impuestos diferidos, pasivos contingentes, operaciones de partes relacionadas o entidades del grupo. ¿Qué es lo que buscan? Comunicar la información relevante de manera más concisa y clara. El equipo hizo varias modificaciones destinadas a resaltar las cuestiones claves y comunicarlas en forma clara y concisa. Descripción de políticas contables significativas, las divulgaciones y estimaciones fueron reubicados de las notas conexas. Según Frontera, esto ha logrado que cada nota sea más clara. Este cambio menos formal y con menos descripciones técnicas ha contribuido a mejorar el flujo y la comprensibilidad de la revelación de cada nota. Extractos de las notas, costos de bienes vendidos en estados financieros desde el 2013 al 2016 ilustran este cambio. Vamos a ver cómo era antes y cómo se están presentando ahora. Antes, ¿qué nos decía la nota? Costos de bienes vendidos al 31 de diciembre del 2013, 31 de diciembre del 2012 y asociados.
inventario de apertura, originario de Nueva Zelanda, no originario de Nueva Zelanda, otras compras, inventario final y costo de bienes vendidos. Esta era una nota. Entonces ahí estábamos diciendo dónde nació el costo de bienes vendidos. Ahora, ¿qué buscamos? Esto cambiar en algo más específico para la entidad y mejor vinculado. ¿Y qué es lo que nos dice? Los costos de los bienes vendidos. El costo de mercadería vendida está formado principalmente por compra de leches originadas de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el costo de leche incluye el costo de materia prima suministrada por los accionistas agricultores que se constituyen en proveedores principales durante el ejercicio. Nueva Zelanda origina gastos relacionados con la leche suministrada por los agricultores accionistas, que comprende el volumen de leche pagado en la granja más gastos de arrendamiento operativo de equipos del ordeño según lo determinado por la Junta General. Al tomar esta decisión, la Junta consideró que el precio de leche pagado en la granja permite el costo adicional por volumen de producción que genera. El precio de leche pagado en la granja de Frontera se establece bajo información sobre los precios que es pagado en el mercado local y pueden encontrarse en el link de nuestras finanzas agrícolas. Precios de leche dentro del website de Frontera. Entonces, miren, aquí empiezan a delimitar la información. No le duplican, sino envían a un límite. Y después dice, inventario de apertura, no originario de Nueva Zelanda, originario de Nueva Zelanda, otras compras de inventario final. El equipo reevaluó la importancia de la información proporcionada en las notas. Esto resultó en la reducción de detalles. La compañía consideró factores cualitativos y cuantitativos para evaluar la información que era importante y debían mantenerse en los estados financieros. La nota, la base de consolidación, ilustra ese ejemplo de la reevaluación. Entonces aquí nosotros podemos ver qué es lo que hicieron. Una introducción de cuál es el negocio. No es tan simple como era antes, que nos decía el costo de ventas. Si nosotros leemos ahora, sabemos a qué se dedica el negocio, cómo son los principales productores, cómo es lo que se trabaja, cuáles son los precios. Me da más información para una toma de decisiones. Vamos a ver en el siguiente caso de consolidaciones cómo hubo la afectación, ¿no? Antes, bases de consolidación. Las filiales son entidades controladas por el grupo. El control existe cuando el grupo tiene el poder para dirigir las políticas financieras y la explotación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. La existencia y el efecto de los derechos de voto potenciales que actualmente son ejercitables o convertibles y sean considerados a la hora de evaluar si el grupo controla otra entidad. Las filiales están plenamente consolidadas a partir de la fecha en que se transfiere el control al grupo, se desconsolida a partir de la fecha que cesa el control. El coste de adquisición se mide al valor razonable de los activos adquiridos, los instrumentos de capital emitidos y los pasivos incurridos o asumidos a la fecha del intercambio. Los gastos de adquisición se cargan a los resultados en medida que se incurren. En la adquisición por adquisición, el grupo de control no reconoce ningún tipo de interés en adquirir o valor razonable o falta de interés de control de la parte proporcional de activos netos adquirentes, el exceso del examen transferidos. Específico y directa. ¿Qué es lo que nos dice? Ya no es tanto texto, sino directamente. En la preparación de los estados financieros, las filiales se consolidaron a partir de la fecha que el grupo toma el control a la fecha que cesa el control. Por parte del resultado del grupo presentan inversiones patrimoniales que se incluyen en el estado financieros consolidados desde la fecha del control o de la influencia significativa comienza, hasta la fecha que la influencia significativa del control cesa. Todas las transacciones de empresas vinculadas se eliminan. Se combina la información y se observa que anteriormente se muestran separados. Frontera ahora puede mostrar más claramente información interrelacionada. Por ejemplo, la compañía fusionó notas separadas de pasivos contingentes y obligaciones y provisiones de una sola nota. Antes, pasivos contingentes. El curso normal de los negocios de Frontera, sus filiales y asociadas, están expuestas a demandas, procedimientos judiciales y arbitraje que en algunos casos pueden resultar en costos para el grupo. El 2 de agosto de 2013, Frontera anunció públicamente su potencial problema de inocuidad de alimentos de 3 lotes de concentrados de proteínas de suero W80 producidos en la planta de fabricación Autapú. Por precaución inició el retiro del producto, que se utiliza como ingrediente en la fabricación de otros productos que posteriormente han sido identificados y notificados por Frontera a sus clientes.
Para el ejercicio de 2013, Frontera ha proporcionado costos asociados con reemplazo del producto por 14 millones de dólares. Ninguna obligación ha sido incluida en los estados financieros y hay considerable incertidumbre sobre las futuras repercusiones que pueden experimentar en consecuencia del retiro de la precaución. El pasivo contingente no puede cuantificarse en relación potencial del mercado. Y aquí están las obligaciones, cómo estuvieron las obligaciones y los compromisos. Mejor vinculado. Los pasivos contingentes. En el curso normal de negocio Frontera, sus filiales y asociadas están expuestas a las reclamaciones y procedimientos judiciales. A principios del 2013, Frontera anunció públicamente su potencial problema de inocuidad en alimentos en 3 lotes concentrados. A finales de 2013, Nueva Zelanda confirmó que las muestras de Clostridium WPS80 no fueron Clostridium botulinum, por lo tanto no fue toxígeno, es decir, los consumidores de productos que contienen los lotes correspondientes nunca estuvieron en peligro alguno. El equipo vuelve a formatear el contexto de más favorable de inversores, extractos de las notas de dividendos. Y aquí podemos ver cómo es la nota de los dividendos, todas las acciones de cooperación incluidas y celebradas en el fideicomiso son elegibles para recibir dividendos. Al 25 de diciembre del 2012 se declaró un dividendo de 20 céntimos por cooperado, por un total de 287 millones. El 26 de marzo, la Junta declaró un dividendo de 16 céntimos de euro por acción, un total de 256 millones de dólares, que fueron pagados en el 2013. Mejor organizado. Todas las acciones de cooperación incluidas las celebradas por la administración para beneficio de fondos son elegibles para recibir dividendos. Los dividendos se reconocen como un pasivo en los estados financieros y aquí podemos observar cuánto se recibió en cada uno de los años. Y de esta manera nos permite visualizar cuánto han recibido y no de una forma tan textual como lo teníamos anteriormente. Como los estados financieros de 2015 incluyeron una nota con información a las cantidades adeudadas a accionistas, ¿no? Deudas a proveedores, y hay una redacción de todo el texto. Y en el nuevo contexto, directamente, los valores que se empiezan a comparar. O sea, ya se evita una parte textual para presentar valores, que es lo que más les interesa a los inversionistas. ¿Cuáles son las ventajas que tuvo Frontera? Al haber mejorado los estados financieros, se han vuelto más fácil de leer y entender. Una vez que la empresa decidió llevar a cabo el proceso, en sus estados financieros el principal desafío era abordar en primer lugar. Una vez iniciado el proceso, encontró que fácilmente se podía continuar. Otras zonas complicadas fueron decisiones en torno a quién debía estar involucrado en el proceso. Garantizar que la divulgación de normas NIF no fueron cumplidas, mientras que al mismo tiempo eliminar información irrelevante. Aquí tenemos las áreas de éxito y lecciones aprendidas. La clave más desafiante del proceso fue introducir, una vez que se ha hecho, el apoyo de la alta gerencia y el compromiso de la gente involucrada. ¿Qué es lo que va a buscar Frontera? Mejorar la comunicación como un proceso continuo. ¿Qué deberá hacer Frontera en el siguiente año? Reforzar las explicaciones y los defectos que podrán tener la NIF 9 en los estados financieros. Aquí tenemos otro caso, el caso de Westfarm Limited, que también se dedica a negocios de supermercado y suministro. Y vamos a ver en forma general cuál fue el cambio. El equipo agrupó las notas en 6 secciones principales: cuestiones claves, capital, riesgo, estructura y los de grupo. Los elementos no reconocidos y otros están dirigidos a ayudar a los interesados. Y miremos, antes teníamos, como habíamos visto, declaración de ingresos, balances, todo en forma lineal. Y ahora, ¿qué es lo que nos presenta? Agrupación. ¿Cómo va el contenido? Estados financieros, notas a los estados financieros, y vienen los asuntos claves segmentados. ¿Dónde están los ingresos, los gastos de impuestos? Y aquí está cuestiones claves, cuestiones de capital, cuestiones de riesgo, estructuras de grupo y elementos no reconocidos. Nos permite estructurar nuevamente todo el balance, dando mayor prioridad a los aspectos más importantes. Muy bien, y esto más o menos era una nueva concepción del mejoramiento a las notas de los estados financieros, que como podíamos haber observado,
actualmente buscan ser más informativos, contener descripción del negocio de tal manera que los inversionistas puedan entender el negocio. Ya no solamente una copia, una transcripción de la norma, sino más bien una descripción de la memoria de la entidad para que el accionista o el inversionista entienda qué es el negocio y hacia dónde va su respectiva finalidad. Por favor, si tenemos algún tipo de duda o inquietud. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano. Voy a habilitarles el micrófono para las personas que quieran realizar sus preguntas vía micrófono. También está disponible el chat. No tenemos preguntas, doctor. Continuamos. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, aquí hemos hecho un recorrido bastante global de algunos aspectos de toda la normatividad que se había generado desde antes. Y finalmente vamos a terminar con un poco del nuevo marco conceptual. Mónica Villanueva pregunta, doctor, ¿puede aclarar sobre la materialidad a revelar? Sobre la materialidad. Dame un segundito, por favor. Nos pregunta, ¿puede aclarar sobre la materialidad a revelar? Bueno, como te digo, no existe todavía las guías para poder determinar la materialidad, que el IASB nos dé una guía para aplicar la materialidad. Lo que debemos evaluar son los aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces, te pongo un caso, puede ser que propiedad, planta y equipo sea un aspecto cuantitativo porque son los mayores valores, pero si mi empresa se dedica a la agricultura, tal vez las cualidades del reconocimiento del ingreso del crecimiento biológico. Entonces, no necesariamente las partidas más grandes serían las materiales, sino hay que analizar el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo para poder determinar criterios de materialidad. Como te digo, no existe todavía la guía, esperemos que en este año se publique ya una guía propia de aplicación de materialidad, existe el draft y existen los conceptos de cuáles deberían ser los criterios, pero no todavía una guía de aplicación práctica. Más preguntas, por favor, este es el momento para que puedan realizar. Ya prácticamente estamos a minutos para finalizar este evento. Aprovechemos al máximo la presencia del doctor Alexi Estrella. Tenemos aquí la pregunta de Waldo, doctor, quien dice, ¿la estructura de la presentación del estado de situación financiera va a cambiar? Claro, la estructura del estado financiero no, de las notas del estado financiero. Las estructuras de las notas del estado financiero cambian totalmente, porque ahora ya no buscan ser una redacción de NIP, sino una redacción de lo que es verdaderamente el negocio en sí. Esa es la concepción actual. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Rigoberto Sánchez, tienes levantando la mano, Rigoberto, voy a habilitarte el micrófono. Rigoberto Sánchez, muy buenas noches, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Adelante, Buenas noches. Rigoberto, adelante, te escuchamos. O sea, mi pregunta es sobre las notas a los estados financieros.
uno puede, por ejemplo, así como uno puede hacer las políticas para cada compañía, pues con base en las NIF, uno puede crear sus propias notas o hacer sus notas de acuerdo a, pues, a las, o sea, a los lineamientos de las NIF. Justamente lo que te digo que no deberías hacer en las notas. ¿Y qué es lo que no deberías hacer en las notas? Copiar textualmente a lo de las NIF. Porque si un inversionista lee las notas, quiere encontrar información de la entidad. Es importante la revelación global de la política contable y demás específica, pero ya no en forma general, porque muchas veces inclusive decían, se venden las notas a los estados financieros, vendían, porque le cambiaba el nombre y estaba listo, porque era un resumen, pero eso no es verdaderamente lo que busca el proyecto de divulgación. Lo que busca el proyecto de divulgación es que las notas sean más específicas de la entidad, que nos permitan entender a qué se dedican, cómo es lo que está trabajando formalmente la entidad y cuál es el beneficio que puede esperar el inversionista de esta situación. Esto sería más o menos del contexto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Bueno, vamos a ver finalmente el enfoque del marco conceptual, ¿no? En marzo de este año se emitió el nuevo marco conceptual que entrará en vigencia en el 2020 por parte de todos los preparadores, pero por parte del IASB entra de inmediato, lo que quiere decir que las nuevas normas automáticamente estarán ancladas a este nuevo marco conceptual. ¿Cuál es el propósito? Asistir al IASB en el desarrollo de nuevas normas para mantener conceptos consistentes. ¿Cuál es el estatus? Proporciona los conceptos, no es una norma, no anula ninguna norma, sino orienta las normas en sí. El anterior marco era generado en 1989, mejorado y revisado en el 2010, pero estaba incompleto. Ahora tenemos un marco conceptual totalmente completo. Permite llenar vacíos y actualiza conceptos y clarifica cuestiones. Los actuales 8 capítulos de su objetivo, características cualitativas de estados financieros que se informan, elementos de estados financieros, reconocimiento, medición, presentación de notas y conceptos de capital y mantenimiento de capital. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Las decisiones de los usuarios que implican sobre decisiones sobre comprar, vender, conservar, proveer, cancelar, votar, influir de manera en los actos de la dirección. Eso es lo que busca el marco conceptual, para decidir las perspectivas futuras de la entidad. Pero aquí hay algo nuevo. Medir el retorno esperado de la administración y evaluar justamente el uso de dichos recursos. Para realizar ambas evaluaciones, los usuarios necesitan tener información sobre los recursos económicos y la eficacia y eficiencia de la dirección. Eso es algo totalmente nuevo. Hasta ahora solo se trataba de orientar sobre la información de rendimiento, pero aquí vamos ya a empezar a evaluar la eficiencia y eficacia de la dirección. O sea, ¿es eficiente y eficaz la dirección de la entidad? ¿Está cumpliendo los presupuestos establecidos y demás? Otros aspectos del marco conceptual se derivan del objetivo de la información financiera. ¿Cuál es el propósito de la información financiera? ¿No? Entonces ahí nosotros tenemos el propósito de información financiera no es impositiva. El propósito de información financiera no es de dirección administrativa, sino brindar información para todo lo que habíamos comentado inicialmente en las decisiones. El nuevo contexto de la base normativa del marco conceptual nos habla de hacer referencia a una administración cuidadosa y responsable. ¿Qué es lo que busca? Ahora no solamente ver el funcionamiento de la entidad, sino cómo está siendo administrada. Las características cualitativas nos hacen en dos segmentos. El segmento de características fundamentales y de mejora. Las fundamentales, relevancia, valor predictivo y confirmativo, la imagen fiel, completa, neutral y libre de error. Y las características cualitativas de mejora, comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Siempre anclados bajo la restricción costo-beneficio económico. Estados financieros de la entidad que informa.
El principio fundamental. Los estados financieros proporcionan información acerca de las transacciones y otros eventos vistos desde las perspectivas de una entidad que informe en su conjunto. Por eso es lo que le interesaba todo lo que es balances consolidados, porque ahí no veo una sola parte, sino veo toda. Pero después con el tiempo nos hemos dado cuenta que también la información no va a ser solamente la que me interesa de la información en su conjunto, porque también puede ser una entidad individual, una porción de una entidad individual, o un grupo que comprenda más de una entidad individual. Y aquí tenemos los estados financieros consolidados que siempre habíamos hablado, pero también tenemos estados financieros no consolidados, referidos solo a la entidad que informa, sin la consolidación, en otras palabras, la matriz sin la subsidiaria. Y también tenemos estados financieros combinados, referidos a una entidad que informa para crear vínculos entre la controladora y subsidiaria. Yo tengo una empresa que produce, otra importa, produce y comercializa. De pronto eso me toca combinar esa actividad para entender la realidad del ejercicio. Los límites de la entidad que informa. Determinar el límite muchas veces no es una entidad legal la que informa, no comprende solo las entidades legales bajo el vínculo de controladora y control y subsidiaria, sino qué es lo que tenemos que definir. ¿Qué es lo que necesitan los estados principales, los usuarios principales de los estados financieros? El límite de la entidad que informa, la inclusión de conjuntos de actividades, si proporciona información sobre cómo determinó el límite de la entidad. ¿Qué es lo que voy a presentar? Después tenemos el capítulo 4 que no cambia mucho el concepto, simplemente hace aclaración. Dice, un recurso controlado presente controlado por la entidad como sucesos de pasado, definición de activo. Pero aquí nos dice que es un recurso económico, es el derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos futuros. No posible, sino potencialidad. Aquí va la eliminación de la expectativa, eliminación de la baja probabilidad, sino una expectación de que sí me va a generar beneficios futuros económicos. Y en el pasivo también define claramente qué es el concepto obligación, que es el deber o una responsabilidad que no tiene capacidad de evitarla. Los elementos de los estados financieros. Tenemos los ingresos y los gastos que no tienen mayor afectación. ¿Qué es los incrementos de activos y pasivos que resultan en aumentos del patrimonio distintos de las contribuciones de los titulares de derecho de patrimonio, ¿no? Y de igual manera, los gastos, todos los disminución patrimonial, excepto las distribuciones de titulares de derecho de patrimonio. Tal vez algo nuevo es la unidad de cuenta. Es el derecho o la obligación de un grupo de derechos y obligaciones que se aplican a un criterio. Por ejemplo, yo puedo tener los activos fijos, pero puedo tener agrupados por vehículos, maquinaria y demás. Pero tal vez a mí no me interesa tener eso, y a mí me interesa tener central hidroeléctrica, y la central hidroeléctrica puede tener maquinaria, obra civil y demás. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que la unidad de cuenta sea unidad que me brinde información. De pronto saber cuántos carros tengo o cuántas máquinas tengo no puede ser relevante, pero puede ser para mí más relevante saber cuántas centrales estoy produciendo actualmente. Hay otras novedades como los contratos pendientes de ejecución y la sustancia de los contratos dentro del capítulo 4. Otro capítulo incluido es el reconocimiento y baja de cuenta. ¿Cuándo debo reconocer y cuándo debo incluir en los estados financieros un elemento? Cuando tenga dos criterios de reconocimiento, la relevancia y la representación fiel. Y la baja de cuentas también para un activo o un pasivo, cuando puedo hacer una eliminación de todo o en parte de una baja de una cuenta real. Luego tenemos la medición, y las mediciones que incluye el capítulo 6 son las distintas bases de medición, como puede ser valor corriente, valor de uso, valor de cumplimiento, costo corriente, que depende de la característica de cada norma que se está aplicando. Después tenemos presentación y notas. El principal recurso de información acerca del rendimiento de la entidad es el estado de resultados. El estado de ganancia y pérdida puede ser una sección, un estado único o un estado separado. Los estados de rendimiento financiero incluyen su total del resultado y en principio todos los ingresos y gastos deben ser clasificados e incluidos en el estado de resultados. Nos aclara mucho del ORI. Las circunstancias excepcionales del IASB puede definir
qué partidas van en el ORI. O sea, no nos dice cuándo va al ORI, sino que el IASBI determinará en qué momentos una partida podrá tener efectos de ORI. Y también nos habla de la reclasificación del ORI, cuando un ORI se reclasifica resultados o cuando se juega directamente resultados. Y esto es el contexto de marco conceptual en forma general. Mis amigos, por favor, si tienen alguna duda e inquietud, estaré atento a las preguntas. Doctor, le envié las preguntas de Waldo y de José Aguilar. Con esas preguntas estaríamos concluyendo. A ver, déjame ver, dice, siguiente con las La nueva estructura de las notas de políticas contables. Las notas siguen como las integraciones de las cuentas, siguen en el orden acostumbrado, no. La recomendación, como tú ves, son prácticas no obligatorias, pero la recomendación es que ya no siga el mismo orden, sino que tú reveles en orden de importancia. ¿De qué me sirve empezar por efectivo si tal vez lo más importante es el financiamiento de la empresa y las cuentas por pagar? Entonces nosotros empezamos a estructurar en base a lo más significativo de la empresa. Entonces ya no va a ser. Ahora, estos son algunas guías que podemos observar, como tú podrías haber observado en nuestro material. Mira cómo le clasifican, ¿no? Vamos a verle en el último. Le agrupa. Es un nuevo índice. Las cuestiones claves van en un lado, los aspectos de capital van en otro lado, los aspectos de riesgo van en otro lado. O sea, agrupación y clasificación. Por ejemplo, muchas veces está integrado las cuentas por cobrar con las ventas. Entonces, tal vez yo podría integrar dentro de eso porque la información es complementaria. Si a veces está separado, arriba vas a tener cuentas por cobrar y abajo tener ventas. No me permite una integración y un análisis y se vuelve repetitivo ciertos términos. No sé si de esa manera está un poco más claro, mi estimado. Esto de los corrientes y los no corrientes, no. Recordemos que eso no existe ninguna variabilidad. El IASBI no exige que sea corrientes, no corrientes, o no corrientes, o corrientes. Simplemente te habla que se ponga en función de liquidez del estado financiero. Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. En Europa generalmente utilizan de lo menos líquido a lo más líquido. Aquí en América Latina utilizamos de lo más líquido a lo menos líquido. Eso no es ninguna disposición de la normatividad, ya son aspectos locales de presentación. ¿Cuáles son las cuentas que integran o se registran en el ORI? Como te decimos, no existe una regla general. Nosotros tendríamos que establecer en base a cada normatividad. Por ejemplo, cuando hablamos de la variable actuarial dentro de los beneficios de empleados, es un componente de ORI. Entonces nosotros, de igual manera, la revaluación de activos fijos puede tener un componente de revaluación que es un componente de ORI. No existe una respuesta, sino habría que analizar las normas de forma individual y determinarle cuándo se puede integrar dentro de otros resultados integrales. Gracias, eso ha sido todas las preguntas que hemos tenido en chat. Agradecerle una vez más por su exposición, doctor Alexi. Estamos muy alegres por su brillante exposición en estas 3 sesiones. Vamos a entonces culminar con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones. Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poco de este mundo NIF. Tal vez la sesión de ahora fue un poco más tediosa debido a que no fue tan práctica, sino es más comentarios sobre hacia dónde, cuáles son los requisitos que estamos omitiendo en las normas actualmente y hacia dónde va la nueva transmisión o los proyectos de divulgación del IASBI, que es uno de los proyectos principales en el cual se están cambiando muchas estructuras de presentación de estados financieros y de definición de políticas contables, sobre todo en el aspecto de qué es lo que debería contener una nota a los
financieros. Yo les agradezco mucho, agradezco bien al diplomado por el esfuerzo que he hecho en esta oportunidad de compartir con todos ustedes conceptos nuevos, ejercicios prácticos de algunas de las normatividades, tal como el aspecto de la NIF 16, y estoy seguro que este aporte se verá redituado en las actividades profesionales de cada uno de los asistentes. Un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo a toda la distancia. Muchísimas gracias también a cada uno de los participantes. Muchas gracias a todas las personas que están saludando al doctor. Muchas gracias, gracias. Wow, tenemos un montón de comentarios. Al doctor Alexi, gracias a Wilman, a todas las personas que están haciendo llegar sus saludos. A Juan Cristian. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo. Excelente cátedra del doctor Eric Eduardo. Gracias, gracias, gracias. Grande el doctor. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas. Muchísimas gracias, doctor Alexi. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente aquí en plataforma. Muchísimas gracias también a todas las personas que siguen escribiendo y haciendo llegar sus comentarios al doctor Alexi. Los comentarios que estoy le estoy enviando al doctor para que también lo pueda leer. Si es verdad que no se merece un gran aplauso, no lo podemos dar, pero sus palabras estoy muy seguro que lo está leyendo el doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que están prácticamente saludando y felicitando al doctor Alexi. Muy extraordinaria cátedra. Gracias, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Una cátedra. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo, se están tomando su tiempo para escribir y saludar al doctor Alexi Estrella. Bien, señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, brillante expositor, excelente, magistral. Wow, muchos comentarios. Muchísimas gracias, señores. El día de hoy prácticamente hemos sido 97 personas en línea escuchando al doctor Alexi Estrella. Muchísimas gracias. Bien, señores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también agradeciendo nuevamente al doctor Alexi Estrella. Estoy muy seguro que a futuro también vamos a tenerlo nuevamente en plataforma con más cursos interesantes. Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Nos estaremos reencontrando este viernes 5 de octubre de 6 de la noche a 9 de la noche en nuestra última sesión del diplomado virtual, actualización y nuevas NIF 2018.